Buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Bien, ¿listos? ¿Listos para la clase de hoy? Buenas noches, doctora. Ya. Hoy día vamos a ver, como les decía, anatomía de testículo y anatomía de tiroides. Para completar, bueno, también nos faltaría anatomía de mama, pero bueno, hoy día vamos a ver anatomía de tiroides y de testículo. ¿Alguna pregunta, algún comentario que ustedes tengan de alguna duda que tengan de las clases, algo? ¿O está todo bien para empezar la clase? Bueno, entonces voy a empezar compartiendo ya la clase. Me avisan en el momento en que su taller, en realidad, ya yo terminé la clase y recién ahí me di cuenta que no estaban conectados, porque cuando yo estoy en la exposición solo se ve la pantalla de la exposición. Bueno, cuando sí existe algún inconveniente me avisan, porfa, ¿ya? Bueno, empecemos hoy la clase con tiroides, ¿no? Entonces también es bastante frecuente en la consulta de ecografía la glándula tiroides, entonces es importante saber la anatomía para poder valorar adecuadamente, ¿no? Bueno, en nuestros objetivos, como siempre, vamos a ver, conocer la anatomía ecográfica de la glándula tiroides y establecer una técnica ecográfica, ¿ya? Vamos a ver instrumentación y técnica, anatomía ecográfica, malformaciones congénitas tiroides, ¿ya? Entonces, pues en cuanto a la técnica, pues nosotros vamos a utilizar siempre un transductor lineal. En este caso ya son tejidos superficiales, entonces ya vamos a utilizar un transductor lineal que ustedes saben más o menos que es de 7 a 12 megahertz, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver aquí un ecógrafo, ¿no? Con el transductor lineal que estamos acá utilizando y el paciente acostado en decúbito supino con el cuello lo más extendido que pueda para nosotros tener toda la visibilidad del cuello, ¿ya? Entonces, hay pacientes también que son gorditos o tienen también el cuello corto, entonces se nos dificulta, pero le podemos hacer al paciente ponerle una almohada debajo de la espaldita para que tengamos más abordaje del cuello, ¿no? Entonces, esa es la posición correcta que nosotros debemos tener. Entonces, recordemos que siempre nosotros ponemos el transductor en axial y en sagital, ¿no? Siempre, entonces, valoramos así. Entonces, aquí dice que utilizamos los transductores de alta frecuencia, que son de 7 a 15 megahertz. Y estos van a proporcionar una penetración en profundidad hasta 5 centímetros, pero en cambio tengo una resolución de 0.5 a 1 milímetro, ¿ya? Entonces aquí vemos el transductor que nosotros ya conocemos, que nosotros vamos a utilizar, el transductor lineal o de alta frecuencia. Y aquí vemos una glándula tiroides, ¿no?
Entonces, como les decía, vamos viendo nosotros la glándula, vamos viendo el abordaje de la glándula tiroides. Aquí estaría el cuello, la región anterior del cuello. Entonces, miren, estamos colocando y siempre va a estar la glándula tiroides en la línea media. Más o menos así es dibujada como si fuera una mariposa y nosotros vemos un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo. Y nosotros vamos a valorar tanto en transversal como en longitudinal. Entonces, esta imagen que estamos aquí o sea, fuera de o sea, sin ver la imagen ecográfica, esta es la misma, este corte es el que nosotros vamos a ver acá, ¿no? Entonces, en este corte tenemos un corte en transversal de la glándula tiroides, en donde tenemos una parte anterior, posterior, derecha e izquierda, ¿no? Entonces, en este caso vemos la glándula tiroides y vemos hacia atrás tenemos la tráquea, y vemos todo esto es la tráquea, y como adosado hacia la tráquea encontramos la glándula tiroides. Vemos un lóbulo derecho, ya termina, vemos el istmo y el lóbulo izquierdo de la glándula. Si nos damos cuenta, toda la ecogenicidad de la glándula, cómo está, ¿no? Toda la ecogenicidad es una ecogenicidad homogénea. Y miren las estructuras, si vamos desde superficial a profundo, vemos piel, tejido subcutáneo que está bien chiquito, y los planos musculares. Miren, entonces las estructuras que nosotros podemos reconocer. Entonces, en cuello, nosotros cuando nos hacen valorar región cervical, no es que solo vamos nosotros a ver de tiroides y nada más. No, nosotros, porque incluso puedo tener una lesión aquí, en el músculo. Entonces, yo tengo que valorar todas las estructuras que están de la glándula y adyacentes, ¿no? Entonces, esto tenemos que ver en un corte axial o transversal. ¿Ya? Aquí, ¿cómo le colocamos al paciente? Damos la vuelta al transductor y colocamos en sagital, ¿no? O en longitudinal. Y esa misma imagen la vamos a ver en ecografía, como tendríamos que ver. ¿Ya? Entonces, esa es una ecografía con corte longitudinal, en donde tenemos una parte anterior, posterior, caudal y cefálico, ¿ya? Entonces, si yo tengo una lesión aquí, sería en la parte anterior, ¿no? Entonces, esto es el lóbulo en longitudinal. Ahí, en cambio, en longitudinal vamos viendo segmento por segmento, es decir, lóbulo, no como acá que veíamos ya todos los dos lóbulos y el istmo, ¿no? Acá vamos corte por corte. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos con el lóbulo derecho. Entonces, ¿cuándo se envía un estudio de ecografía para hacer una revisión de la glándula tiroides? Cuando tengo un alto riesgo, con o sin clínica, es decir, antecedentes de pacientes que pueden tener un CA de tiroides. Cuando ya tenemos una masa visible o palpable en la región cervical. Cuando tenemos un tumor súbito. Cuando tengo adenomegalias cervicales y cuando tengo incidentalomas, ¿no? Entonces miren acá que les decía que más o menos la glándula tiroides se parecía a una mariposa y vemos acá, entonces miren hacia atrás, posterior se encuentra la tráquea y hacia adelante vemos un lóbulo derecho, un istmo y un lóbulo izquierdo. Vemos acá también, entonces miren acá la tráquea, tenemos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y hacia adelante tenemos la glándula. Esta prolongación que tenemos acá es del lóbulo piramidal, que no se encuentra en todos los pacientes, pero sí le podemos encontrar, ¿no? Entonces lóbulo derecho, lóbulo piramidal, istmo y lóbulo izquierdo. Traducido a la ecografía, lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo y hacia atrás está la tráquea, ¿no? Acá en este esquema también, para que nos quede claro, tráquea, glándula tiroides, hacia atrás también estaría el esófago, ¿ya? Y hacia anterior los planos musculares, el tejido celular subcutáneo y la piel, ¿no?
Entonces, miren cómo la glándula tiene como sus dos alitas. Entonces, todos estos gráficos son para que nos quede, acordemos siempre de la forma de la glándula y de cómo es homogénea. Si nosotros vemos, miren, toda la glándula es totalmente homogénea, no pierde, no se hace ni heterogénea, nada, todo siempre es homogéneo. Y siempre adosada anterior a la tráquea. Miren, acá tenemos una imagen redondeada que son el esófago, ¿no? ¿Ya? Entonces le podemos hacer al paciente que pase saliva y nosotros podemos ver adecuadamente el esófago. Adyacente tenemos los grandes vasos también, que ya vamos a ver cuando están en estructuras adyacentes. Entonces vamos, miren, en transversal estamos primero viendo, entonces vemos planos musculares, aquí estructuras vasculares, aquí vemos el esófago y hacia atrás también el nervio laringeo recurrente, que también es importante. Entonces miren, nosotros cuando valoramos la glándula tiroides, la vamos viendo como dije, primero en transversal, luego en longitudinal. Y para sacar volumen, pues nosotros recordábamos que tomábamos 3 medidas. Entonces, en este caso, bueno, están tomando las 2 medidas, tanto del lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Nosotros tenemos que sacar volumen del lóbulo derecho, del lóbulo izquierdo e incluso del istmo, ¿ya? De cada uno tenemos que sacar, ¿ya? Y después, cuando ya tenemos un volumen, podemos también describir si hay alguna lesión o si queremos, antes de tomar estos volúmenes, también podemos ya describir si hay alguna lesión llamativa en la glándula tiroides. Entonces, así sacamos nosotros el volumen. Miren, bueno, aquí primero medimos el istmo, miren. Le medimos antero-posterior, en transverso medimos el istmo, perfecto, ¿ya? Y de ahí vamos a sacar el volumen, tanto en una imagen en transverso y una imagen en longitudinal. Vamos a valorar el lóbulo derecho. Miren, tomamos una medida del lóbulo en longitudinal y en transverso tomamos antero-posterior y transverso. ¿Ya? Y con ese nosotros vamos a sacar el volumen. Entonces, ¿cuáles son los tamaños de la glándula tiroides? En el recién nacido, más o menos mide de 18 a 20 milímetros de longitud y de 8 a 9 anteroposterior. Entonces, si se dan cuenta, son bien chiquitos en esta edad. Entonces, a veces con los traductores lineales en realidad no se puede observar adecuadamente porque el abordaje es muy pequeño. Lo que vamos a hacer o donde vamos a revisar el cuellito de un bebé es demasiado pequeño. A veces suelen utilizarse otros tipos de transductores que son más pequeños, que también nos sirven, pero no siempre se tienen esos transductores, ¿ya? Al niño cuando ya tiene 1 año de edad, la glándula mide 25 milímetros de longitud y 12 a 15 anteroposterior. En el adulto mide de 40 a 60 milímetros de longitud, 13 a 18 milímetros anteroposterior y con istmo de 4 a 6. Entonces el istmo normalmente es de 4 a 6 milímetros. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar, ¿ya? Entonces aquí otra representación de cómo medimos. Miren aquí. Sacamos el volumen del istmo anteroposterior. Así es lo que sacamos. Eso está en transverso y acá en longitudinal. Entonces, anteroposterior, transverso y longitudinal del istmo, y lo mismo también de los lóbulos, tanto derecho como izquierdo. ¿Ya? En neonatos el volumen es de 0.40 y 1.40. En adultos es de 6 a 16 centímetros y en pacientes de 6 a 15 años de 5 a 16 gramos en hombres y 5 a 15 gramos en mujeres. Entonces ya, como ya vemos más o menos las características de la glándula tiroides, que como más o menos la estructura que tiene, vamos a ver ahora la ecogenicidad de la glándula. Como habíamos dicho, es una glándula homogénea que va a facilitar la detención de lesiones, sean quistes o otro tipo de lesiones. Entonces nosotros en esto, como ya sabemos cómo es la estructura de la glándula y cómo es homogénea en toda su extensión, se nos va a hacer, ¿no es cierto?, más fácil. Esa es una glándula normal. Piel, tejido celular subcutáneo,
planos musculares, lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo. Acá tenemos los vasos, aquí tenemos la carótida y cerca la yugular. Posterior tenemos la tráquea y también el esófago. Entonces son las características que nosotros siempre debemos ver cuando tomemos un corte axial de la glándula tiroides. También otra cosa importante de la glándula es la cápsula. La cápsula es una línea delgada hiperecogénica. Miren todo como recorremos toda la cápsula. Es importante la cápsula. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si alguna lesión rebasa esta cápsula, pues es una lesión maligna, ¿no? Hablábamos también hace rato en las diapositivas anteriores del lóbulo piramidal. Entonces, este lóbulo piramidal es este lóbulo piramidal también se puede ver en algunas personas y no quiere decir que sea alguna lesión. En este caso, miren, acá tenemos un corte transversal y un corte longitudinal, y en el corte transversal vemos hacia arriba, fuera de la tiroides, una imagen redondeada, ovalada, perdón, que podría simular o una lesión, pero en sí es el lóbulo piramidal. A esta misma imagen la colocamos en longitudinal y vemos cómo se alarga. ¿Ya? Entonces, el lóbulo piramidal siempre tener en cuenta en el diagnóstico cuando hacemos glándula tiroides, porque puede ser que nosotros que estemos frente a ¿no? Y que tal vez lo podemos confundir con alguna lesión. Entonces, miren acá, vemos una imagen ovalada, hipoecoica, que corresponde a un lóbulo piramidal. Entonces, aquí terminamos de recorrer los lóbulos, todos los lóbulos, y si vemos una imagen así, y si se continúa con el istmo, puede ser un lóbulo piramidal. Como digo, no siempre en todos los pacientes los vemos, pero es importante reconocer esas estructuras. La vascularidad de la glándula tiroides está dada por la arteria. Doctora, tiroides. disculpe una pregunta. ¿Puede, por favor, en relación al transductor, irnos explicando qué posiciones van tomando el transductor para poder ver esas imágenes, ya sean axiales, transversales y longitudinales? Porque aparentemente usted no mueve el transductor en ningún sentido, no da angulaciones, no da nada. Y eso no nos permite tener una idea clara de qué es lo que usted está haciendo con el ecógrafo, con el transductor. Sea más didáctica, por favor. Sí, lo que les decía en tiroides, nosotros tenemos que tomar la imagen en transversal y en longitudinal. No le tomamos en oblicuo, en nada, solo en transversal. Por eso le decíamos que aquí tomamos las imágenes y acá estamos. Esta es la primera imagen que nosotros tomamos y estamos en axial. Y cuando tomamos en axial, vemos esta imagen, ¿ya? Entonces, siempre el transductor primero en axial y después la siguiente imagen que nosotros vamos a rotar el transductor es en longitudinal. ¿Ya? Esos son los dos movimientos que le hacemos al transductor en tiroides. No es que le ponemos en oblicuo, nada más, solo es en transversal y en longitudinal, ¿ya? Por favor, tenga la bondad de ir correlacionando en todo caso, porque veo que una cosa es estar el transductor en el sector derecho de la tráquea y en el sector izquierdo de la tráquea. Claro, sí, la glándula tiroides está en la línea media. Ya les había dicho que siempre está en la línea media anterior a la tráquea. Entonces, nosotros siempre ponemos el transductor anterior, en la línea media del cuello. Ahí vamos a encontrar la glándula tiroides. Entonces, siempre nosotros ya ponemos en la línea media el transductor, lo ponemos en transversal, vemos la imagen y de ahí rotamos el transductor a longitudinal para poder observar las mismas estructuras que ya estamos viendo en transversal. Igual vamos a indicar unos videos para que les quede más claro más adelante. Ya, entonces, como les decía, también la vascularidad de la glándula tiroides. Disculpe, Doc. La imagen anterior está en longitudinal, la anterior a esa del esquema que está allí de la irrigación. ¿Estas? Ajá. Esta está en transversal y esta está en longitudinal. Miren cómo se alarga el óvulo. Entonces, cuando se alarga el óvulo, es que quiere decir que está en sagital. Acá nosotros tenemos en axial
Miren la tráquea como está en la parte posterior. Y hacia acá está en longitudinal, ¿ya? Entonces acá se alarga esta imagen que nosotros la vemos en un corte en transversal, se alarga ya toda la imagen, ¿ya? No sé si me entiendan esta parte. Sí, sí, ya, don, gracias. Ya, entonces, como les decía... ¿Puede dibujar hasta dónde se alarga? Ya, claro. Vamos a ver si... Miren, esto es el lóbulo piramidal en transversal. Y cuando yo le doy la vuelta al transductor, veo toda esta imagen. Se me fue ahí un poquito. Que se alarga el lóbulo. O se desdobla, como nosotros también decimos. Y podemos ver toda la extensión de este, pero en longitudinal, ¿ya? Entonces, en transverso y en longitudinal, ¿ya? Acá también, acá en cambio tenemos una imagen en transversal del lóbulo piramidal, miren. Entonces, bueno, yo creo que ustedes los cortes sí tienen claro qué es un corte transversal, qué es un corte axial, qué es un corte sagital, un corte coronal. Eso sí tenemos en claro qué es, ¿no? Sí, doctora. Claro, entonces Sí, tenemos... lo que pasa es que cuando la ponen zoom no se diferencia bien la imagen, entonces, y como no sabemos mucho, entonces sería bueno que nos fuese diciendo mientras va pasando las láminas qué cortes son, y si tiene Sí, beneficio sí. zoom, ¿no? Ya, gracias. Claro, sí, sí, pero recordemos que nosotros en ecografía utilizamos dos tipos de corte, el transversal y el longitudinal o sagital, ¿ya? Nosotros no utilizamos el coronal en ecografía, pero los dos sí. Entonces, siempre esos dos cortes. Ya, entonces vamos también a algo importante de la vascularidad de la glándula tiroides, es la arteria tiroidea superior, ya que es rama de la carótida externa, nos da unas ramitas para la vascularidad de la glándula tiroides y asimismo la arteria tiroidea inferior y la arteria tiroidea IMA, que son ramas de la arteria subclavia. Todo eso nos da la vascularidad de la glándula. Entonces, otro dato... Disculpe, una consulta, disculpe. ¿ya? Referente a los cortes, ¿no? Como estamos recién iniciando, ¿cómo haya tal vez alguna forma que se nos haga más fácil diferenciar entre un corte axial y longitudinal? Porque es un poco difícil, a veces sale la imagen, pero no, de mi parte, no puedo reconocer Sí. o no puedo dar cuenta si es longitudinal o si es axial. Mire, por ejemplo, en este caso, lo que pasa es que en ese caso, por eso es importante conocer los planos en los cortes. Como se supone que estas clases ya habían visto al inicio, yo no entré nada en esos temas. Pero verán, normalmente cuando nosotros pongo esta imagen porque tengo una imagen en axial. Y miren, pongámosle aquí, esto estoy viendo desde afuera, el transductor, ¿no es cierto? Esta posición es en axial, ¿no? Del transductor. Entonces yo, ¿cómo estoy cortando la glándula tiroides? Queda una parte que para acá arriba, ¿qué es? Si yo le corto así. Superior. Anterior y Anterior, como está aquí, miren. Anterior, perdón. Posterior, ¿no? Y queda derecha e izquierda. Eso es lo que yo vería en un corte en transversal, no solo de la glándula tiroides, sino en todo lo que nosotros hagamos una valoración. Entonces, acordémonos que estamos haciendo un corte a la glándula. Si nosotros decimos que tiene una forma como de mariposa la glándula, le hago un corte a la mitad y estoy dividiendo en una parte anterior, posterior, derecha e izquierda. Esas son las estructuras que yo voy a ver en axial, ¿ya? ¿Sí está entendido esa parte? Sí, muchas gracias, doctor. Ya, y voy a la siguiente. Cuando yo cambio el transductor en tiroides, cambio
a sagital o a longitudinal, el corte de la glándula va a ser diferente. Háganle como si le cortáramos totalmente a la glándula, ¿ya? Y en cambio, ahí yo voy a ver la glándula diferente, el corte. Miren, tengo igual una parte anterior, una parte posterior, pero ya tengo una parte cefálica y una parte caudal. Ya no tengo derecha e izquierda, porque la glándula le estoy cortando de otra forma. Ese es el corte que le estoy dando. Por eso es que les decía que en longitudinal yo solo estoy viendo, veo no veo todo la tiroides como veo en el transversal, sino en el longitudinal voy viendo lóbulo derecho, hago el siguiente abordaje, voy al istmo y al lóbulo izquierdo. Cuando hago en longitudinal, no puedo tomar con el longitudinal toda la glándula. Una preguntita, ¿Cómo? para ver el piramidal sube un poquito el traductor, ¿no? Lo sube, Claro, no, ¿por qué? Porque decíamos... Por eso que se pierde la confusión fue con esa, Doc. Con el lóbulo Sí, piramidal miren. no se ve en forma de mariposa la tiroides, sino que se ve nada más la parte del lóbulo piramidal. Me imagino que por eso fue la confusión. Y sí lo sube más el traductor. Ajá, les decía que la glándula tiroides, no en todos los casos vamos a ver el lóbulo piramidal, es una variante anatómica. En este caso, por eso les pongo a veces los esquemas para que nosotros esto reconozcamos en la ecografía. Entonces, en este caso podemos tener un lóbulo piramidal, pero si yo estoy haciendo el corte, voy a cambiar a la pluma. Si yo tengo el corte aquí, hago un corte transversal, entonces si yo quiero ver en transversal, me subo un poco haciendo, porque sé que anatómicamente es más arriba del istmo, entonces yo hago otro corte en transversal así, y yo puedo ver la estructura que decíamos de que ya voy a indicarles. Y si yo quiero ver en sagital, hago el corte así, ¿no? Entonces, eso es. En sagital veo, primero valoro lóbulo derecho, luego istmo, y luego valoro lóbulo derecho y el izquierdo. A diferencia de cuando yo hago en transversal, tomo un corte de todo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí esa parte? Doctora, por favor, una pregunta. En la imagen Sí. donde está el transductor en sentido sagital, si le puede poner, la señal me parece que está hacia abajo. ¿Así se lo pone? Sí, todos los transductores, algunos transductores tienen una marquita ahí. Tienen algunos que le indican en dónde usted tiene que poner, para qué lado. Pero normalmente, bueno, nosotros los que ya pasamos haciendo ecografía bastante tiempo, nosotros solo con colocar el transductor y viendo las estructuras y moviendo, ya sabemos a qué lado. Pero normalmente cuando se está iniciando, los transductores tienen una muesquita. Y esa muesquita es la que se dirige hacia abajo para poder tomar el transductor adecuadamente. Entonces, a veces cuando no sabemos, primerito nos guiamos por esa muesquita. Ya cuando ustedes tomen un transductor, los que no tienen la práctica con los transductores, porque hay algunos que sí, tomen esa, véanle primero la muesquita y de ahí. Pero nosotros teníamos entendido que el marcador iba hacia la derecha del paciente y hacia cefálico, porque si no cambiaba totalmente lo de anterior, posterior, cefálico, o sea, ¿sí me entiendes? Siempre tiene que ir a la derecha la flechita y hacia cefálico, porque si lo pone hacia abajo, ahí está hacia caudal, entonces cambia la imagen. Eso tenía entendido yo. Sí, lo que pasa es que por eso le digo, o sea, a veces incluso esta muesquita nos sirve algunas veces para nosotros darnos cuenta que para ese es el lado, pero en cambio hay otros transductores que ni siquiera tienen una muesca, o ni siquiera, esta muesca ni siquiera está al lado en donde tendría que corresponde, y ya ustedes cuando tengan un transductor, algunos de diferentes equipos, porque no hay un solo equipo, sino hay diferentes marcas, y van a ver así. Entonces, mejor, lo ideal es nosotros reconocer estructuras y saber, porque nosotros, o sea, si ustedes se ponen a hacer la ecografía, se van a dar cuenta que ya empiezan solo ponen el transductor, lo mueven y ya saben si están en posición adecuada o no. En este caso, pues la imagen la han puesto así con la muesca hacia abajo. En realidad, igual el abordaje lo están haciendo así. Depende también de las marcas de los equipos. No todos los equipos tienen
las muescas en donde corresponden. Incluso a veces suelen tener una aquí y también al otro lado. Entonces, no es que sea todos los equipos que tengan igualito todos los transductores. Pero, doctora, disculpe que interrumpa, claro. Pero yo creo que es universal de que cuando está longitudinal, el transductor es la muesca es hacia arriba. Eso, Claro. eso nos lo explicaron al inicio. O sea, hacia Claro. la derecha cuando es transversal, hacia la derecha del paciente. Y cuando es longitudinal, hacia cefálico. Porque si Claro. no cambia totalmente la disposición anatómica. Claro, sí, esas son no digo, o sea, en eso sí tienen razón, pero les estoy diciendo que a veces esta muesca no siempre vamos a ver una muesca que tienen en un lado y también en el otro lado. Por eso no solo se guíen por la muesca, porque a veces guiarse por la muesca no nos garantiza que estemos tomando bien el transductor. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, cuando no digo, si ustedes se ponen, hay muchas marcas de ecógrafos y todos los ecógrafos tienen muescas en diferentes, 2 muescas o solo una. Entonces, no es adecuado o no es lo más indicado guiarse por esa muesca. Yo les estoy diciendo porque nosotros ya hacemos bastante tiempo ecografía y no nos guiamos por la muesca, sino por la valoración que nosotros empezamos a hacer y viendo las estructuras. Entonces, por eso. Pero como referencia, le pueden tener a la muesca que esté en esa posición. A ver, ¿en dónde estamos? Y si es así, entonces, si yo pongo un transversal, ¿cómo sé si es un quiste ovario derecho o izquierdo si no tengo una guía? Compañeros, buenas noches. Doctora, mil disculpas que interrumpa. Yo creo que nos estamos ahondando demasiado tiempo en la posición del transductor, cuando la doctora es muy clara. Ponga usted la muesca a la izquierda o a la derecha, igual está haciendo un corte transversal o está haciendo un corte longitudinal. Lo que le va a variar es si es derecho o izquierdo o si es cefálico o es caudal. El corte sigue siendo el mismo. Llevamos 8 minutos en el tema y para saber si es un quiste de ovario derecho o izquierdo, si hay más o menos unos 15 centímetros de distancia entre el ovario izquierdo y derecho. Entonces, yo pienso que en honor y respeto a los que estamos acá, deberíamos avanzar. Sí, pero y si yo no sé cómo poner el transductor en transversal, Exacto. si no hay ninguna guía, entonces, ¿cómo es derecho izquierdo? A ver, ¿cómo yo adivino? No, el transductor tiene que tener un indicador que me dice para dónde tengo que ponerlo, para ver al lado derecho o al lado izquierdo. Además fue lo que nos explicaron en las primeras clases, que el claro, sí, claro. era el que nos orientaba, porque si lo Sí, poníamos diferente cambiaba la disposición anatómica. Fue lo que nos enseñaron desde el principio, pues. Sí, tiene razón el doctor que les explicó al inicio. Son como referencias que se toman en cuenta para nosotros tomar cuando se está empezando a hacer ecografía. Y bueno, en realidad cuando por eso les decía, cuando estamos empezando a hacer ecografía, nosotros tomamos como referencias todo eso. Entonces sí, tomen como referencia la muesquita que está que está siempre para el lado derecho en transversal y cefálico, pues para poder en longitudinal, para que no tengan inconvenientes. Ya cuando sigan practicando se van a dar cuenta que ya van cambiando poco a poco las cosas, pero para que no se hagan problema y para que reconozcan las estructuras, tomen en cuenta las muesquitas que tienen los transductores, que todos los tienen todas las marcas, todos los equipos, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Con todo respeto, doctora, y a los compañeros, yo creo que en la práctica se puede reforzar todas estas dudas que tienen sobre la posición del transductor. Yo sé que ecografía en diapositivas es complicado o sea, hay que ser sinceros. Yo no les puedo mentir y les voy a decir, con una clase de tiroides, con una clase, por más que uno les quiera dar, es complicado hacer una clase sin tener práctica. Es bien complicado porque la ecografía es práctica diaria. Entonces, cuando tengan la práctica, mejor dicho, ahí los conocimientos que todos tengan, que como ya ustedes se van a acordar cómo es la glándula tiroides, cómo es homogénea,
porque en la práctica ahí les van a indicar, cojan el transductor así, se coge, se lo coloca de esta manera, pero en cambio ustedes ya saben en general cómo se ven todas las estructuras, entonces ya tienen en la cabeza cómo voy a ver un hígado, cómo voy a ver una vesícula, cómo voy a ver una glándula tiroides. Entonces, en la práctica, sí, también en sí todo les sirve, pero tengan en cuenta, como dijo el doctor, que también sí es cuando tengan la práctica, que ahí creo que van a tener unos talleres de práctica y bueno, ahí ya ponen también atención a eso. ¿Les parece para ver si podemos seguir con la clase? O si tienen alguna pregunta, no hay ningún inconveniente por mi lado. Continuemos, por favor. Ya. Entonces, el otro punto importante también es el Doppler color. Entonces, el Doppler color, nosotros siempre sabemos que no le escucho bien, doctora. Ahora, no se le escucha. No ¿ahí sé me si somos escucha? nosotros. No se le escucha. No se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ahora sí, Doc, ahí está mejor. Antes estaba interferido. Ya no sé qué pasaría. Bueno, entonces, como les decía, ¿qué hace el Doppler color? Como ustedes ya también vieron básico de Doppler, el Doppler analiza el sonido en movimiento y lo va a codificar en colores, ¿no es cierto? El flujo, porque nosotros, ¿qué vemos en el Doppler color? El flujo de sangre, ¿no? Entonces, por eso analiza el sonido, en este caso en movimiento. Vemos dos colores cuando ustedes han de haber puesto o han de haber visto en alguna imagen, siempre se ven dos colores, ¿no es cierto?, en el Doppler, un azul y un rojo. El rojo es cuando la dirección del flujo se dirige hacia el transductor y el azul cuando la dirección de flujo se aleja del transductor, ¿ya? También nosotros podemos poner y hacer valoraciones de la glándula tiroides con el Doppler espectral. ¿Por qué? Porque las arterias que les decía y que nosotros estábamos nombrando, que cuál es la vascularidad de la glándula tiroides, también es importante porque nosotros podemos también ver la velocidad de las arterias tiroides, ¿ya? Entonces, por eso también es importante saber la anatomía. Entonces, la velocidad picosistólica o del flujo, para que entiendan, de las arterias tiroides es de 20 a 40 centímetros sobre segundos y del diastólico es de 10 a 15 centímetros. Estos valores se suelen alterar cuando tengo patologías tiroides difusas, no cuando tengo imágenes nodulares, pero sí cuando está afectada toda la glándula, ¿ya? Entonces, en estos casos, como siempre digo, tenemos que nosotros tener todas las herramientas para poder hacer el examen. Entonces, le pongo primero en ecografía en 2D, que sería en escala de grises, de ahí le pongo un Doppler color, si tengo un vaso y tengo una patología difusa, podemos poner incluso el Doppler espectral, para que en el diagnóstico no nos quede ninguna duda, ¿ya? Como les decía también, cuando nosotros nos piden una ecografía de tiroides, nosotros no solo vamos a ver la glándula tiroides, sino vamos a ver todo el cuello en general. Entonces, empezamos, miren acá, la estructura, la tráquea. Entonces, anterior a la tráquea está la glándula tiroides. Entonces, primero veo la glándula tiroides, ¿ya? La estudié toda la glándula, le saqué el volumen, le vi si no hay imágenes nodulares, le vi si no tenía patología tiroidea difusa, vi toda la cápsula, vi todas estas estructuras, sigo, ¿no es cierto?, viendo, miren, acá arriba veo los músculos, miren, todo igualito, ese es un corte transversal, y estos son cortes transversales, este también, y estos transversales del lóbulo derecho, transversal del lóbulo izquierdo y longitudinal de los mismos lóbulos, ¿no? ¿Ya? Entonces voy viendo las estructuras. Entonces miren aquí, miren que dice el 1 y el 2, ¿sí ven? Y el 3 son planos musculares. Entonces siempre les decía que también es importante, porque el paciente puede decir, es que tengo un dolor en la región cervical, me duele el cuello.
Incluso puede tener una lesión por acá y eso es lo que le está molestando y en sí no solo la glándula tiroides. Pero ¿qué pasa si yo solo me centro en la glándula y me olvidé de todas las estructuras adyacentes? Me voy a perder algunas lesiones, ¿no? También el esófago, que les decía, miren, está detrás de la tráquea hacia el lado izquierdo y miren, aquí está. Una forma para yo decir que sí es el esófago, le digo al paciente que degluta y nosotros vamos a ver algo de movimiento en el esófago, ¿ya? Entonces también es importante. Tengo también las estructuras adyacentes a los vasos carotídeos. Aquí tengo la carótida interna izquierda y hacia acá a la derecha. Entonces, y al lado adyacente tengo la vena yugular, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que son vasos estos? Porque me pueden decir, son anecoicos de esa parte de la tráquea con esto. Nosotros reconocemos esto primero porque son bien redondeados, todo así, y porque nosotros ponemos el Doppler color y se nos va a pintar con el flujo. Entonces yo ya sé que es una carótida interna y adyacente la vena yugular, ¿ya? Entonces esas son las estructuras que nosotros vamos valorando. Entonces miren aquí que dice estructuras adyacentes, los músculos esternoyoideos, el músculo homoyoideo y ¿cómo se ven? Como bandas hipoecoicas, ¿sí ven? Miren. Tanto en transversal como en longitudinal, si los veo acá. Miren acá el esófago, más claro acá el esófago. Este es un corte en axial o en transversal. Y miren cómo se ve, como si fuera una imagen redondeada, tiene una pared y tiene capitas, ¿ya? Y si yo lo pongo a esta misma imagen que estoy aquí en longitudinal, se alarga, lo que les decía, que cómo se alargan las estructuras. Entonces tengo acá, ese es el esófago, ¿no? Bueno, más o menos así, ¿ya? Y aquí, miren, tenemos la estructura también del esófago, miren acá. ¿Ya? Entonces yo voy recorriendo las estructuras, ¿sí ven? Y hacia acá abajo, en cambio, tengo otra estructura que nosotros también la podemos observar, también cerca del esófago, en la parte posterior, y vemos una imagen un poco más ecogénica, que es miren, transversal, como la veo, y en longitudinal, que este caso es el nervio laringio recurrente. ¿Ya? Entonces son las estructuras que nosotros podemos valorarlas también. Aparte, bueno, aquí vamos a ver un video primero, ¿ya? Ay, caramba. ¿Sí están viendo que corre el video? Sí. Ya, entonces empecemos, miren. Entonces aquí vamos a empezar con un corte transversal de la glándula tiroides. Vamos primero solo en imagen para que vamos otra vez reconociendo, para que no nos quede ninguna duda en el reconocimiento de las estructuras. Tráquea, hacia adelante estoy en un corte transversal, ya les dije. Tengo hacia adelante istmo, lado derecho tengo lóbulo derecho y hacia atrás hacia la izquierda, lóbulo izquierdo, ¿ya? Entonces vamos viendo acá, miren, los planos musculares, tejido celular subcutáneo y piel. Carótida interna, yugular. Entonces vamos viendo para que ya. Entonces miren acá cómo van en transversal, ven todo. Ahí en transversal y miren cómo cambiaron a longitudinal y solo vemos el lóbulo izquierdo. ¿Sí ven? ¿Sí vieron ese cambio que se hizo y cómo se alarga el lóbulo que estamos valorándolo? Otra vez, entonces miren, vamos viendo el lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo y cambia el transductor a longitudinal y como veo el lóbulo alargado y esto sería en corte en longitudinal, ¿ya?
Igual en longitudinal yo veo mismo los planos que era anterior, posterior, pero era cefálico y caudal, ¿no? Entonces siempre eso es lo que vemos en los cortes, ¿no? Y la importante también en este gráfico o en este video, el homogénea que está la glándula. Si la ven ustedes, tiene la misma ecogenicidad toda la glándula. Miren el óvulo, no tiene ningún cambio, yo no veo ninguna imagen dentro, como nosotros ya mañana vamos a caracterizar las imágenes nodulares de la glándula tiroides. Otra imagen, otro video, perdón. Un corte transversal de una visión que dice una visión global, porque con el corte transversal yo tengo una visión total de la glándula, ¿ya? Mire, un corte transversal del lóbulo derecho, veo el lóbulo, veo las estructuras, miren como incluso como laten los vasos. Entonces también pues los puedo reconocer por eso, ¿no? Ve, mire, la yugular y la carótida, ¿no? Mido también, ya reconocí. Entonces, bueno, aquí le han medido mal, pero es desde por aquí. Me regreso. Ya, este es desde aquí. No es desde acá arriba, desde el plano muscular. Es desde aquí que se mide. ¿Ya? Entonces, ya mido. Pongo Doppler color también. Miren, lóbulo derecho, pongo el Doppler color. ¿Ya? Ahora voy a corte longitudinal del lóbulo derecho. Veo la ecogenicidad. ¿Cómo está? Mido. No, disculpe un momentito, una pregunta. Para medir el diámetro anteroposterior del lóbulo derecho, ¿de dónde tomamos referencia? Porque está pegado al istmo. ¿Cómo sabemos cuál es istmo y cuál es el lóbulo derecho? ¿Sí me entendió? Sí, claro. ¿De dónde a dónde? O sea, para no agarrar parte del istmo ni nada. Vamos a una imagen, porque aquí en el video se me pasa muy rápido. Ya, esta, miren. Esta imagen yo veo en transversal. Y ya habíamos visto también que hasta aquí... Pero anteroposterior tomamos como referencia la mitad de la parte posterior y subimos. O sea, espérenme, voy a dibujar, ¿ya? Ya. Primero voy a dibujar para que entiendan qué es istmo. Por ejemplo, esto es istmo, ¿no? Ya, más o menos, ¿ya? Si se me va así, ya es porque... Ya, esto es istmo, ¿ya? Estoy en un corte primero en transversal. Esto es lóbulo derecho, ¿ya? Ya. Y esto es lóbulo izquierdo. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí. Ya, entonces corte primero, corte transversal, reconozco estructuras, ¿ya? Entonces yo para medir volumen tomaba 3 valores, longitudinal, anteroposterior y transverso. Primero voy por el lóbulo derecho, ¿ya? En este mismo corte transversal tomo un diámetro, una medida anteroposterior, anterior, posterior, estoy en transversal. Y este es el transversal. ¿Ya? Y esto es las medidas en transversal. Y en longitudinal, que es esta imagen, que aunque está pequeñita, igual me sirve, tomo el longitudinal. No, sí, eso sí se entiende, pero la pregunta es, por ejemplo, en el lóbulo derecho, ese que está tomando como referencia, ya. ¿Dónde se traza la línea? Porque vean, esa usted la línea roja la trazó más hacia acá, y eso influye porque va a estar más pequeño de ese lado. O sea, hay menos centímetros allí. ¿Sí ves? No, en la mitad. Si esa es la pregunta, la tomamos en la mitad. En el medio, por ejemplo, ahí se ve la parte posterior del lóbulo derecho, en el medio de la parte posterior. Donde se vea más, o sea, donde está más, obviamente donde está más largo. Sí, donde está más largo. Ya, entonces en el medio de la parte posterior y de ahí subo. Hacia arriba. Sí. No le entendía muy bien, pero ya le entendí la pregunta. ¿Ya? Eso es lo que me refería. Ya, perfecto. Sí.
Ya, entonces aquí vamos a ver otra vez el video, que les decía que aquí en este video hay como un esquema de cómo se puede hacer la exploración. Bueno, cada uno nosotros después vamos adquiriendo y nuestros mismos formas de nosotros primero ver una cosa y después en realidad, pero bueno, aquí tenemos un esquema de cómo más o menos podemos valorar. Por ejemplo, en mi caso, yo primero veo istmo, hago una valoración de toda la glándula para ver si no tiene lesiones, todo, hago un barrido de todo, y después de que ya descarté lesiones, después de que ya vi todas las estructuras, tomo volúmenes y medidas. O sea, yo lo hago así y pongo el Doppler antes de tomar las medidas. Hay otros que en cambio ven la glándula y toman las medidas primero, después ven lesiones, ya eso depende de cómo nos acomodemos cada uno en la valoración de la glándula. Lo importante es que no se nos pase nada. Entonces, empecemos otra vez. Tenemos un corte transversal, miren aquí. Primero ya, aquí por ejemplo ellos midieron primero, ¿no es cierto? En este caso, vieron el corte y despuésito empezaron a ver si no había ninguna lesión, nada. ¿Ya? Entonces ven todo el lóbulo, van valorando todo el lóbulo derecho. ¿Ya? Miren. Y medía en este caso también, pero eso les decía que está mal medido. Esto es desde aquí hasta más abajito que estaba ahí. Ponen el Doppler color, valoran con Doppler color para ver si no hay aumento de la vascularidad y colocan en longitudinal. Asimismo, en longitudinal valoran toda la extensión de este lóbulo, ¿ya? Y después miden antero-posterior y longitudinal. Colocan Doppler color al lóbulo derecho. No hay nada, la glándula tiene que tener vascularidad porque tiene irrigación, entonces nosotros sí vamos a ver vascularidad. Vamos al lóbulo izquierdo, miren cómo se desplazan hacia el lado izquierdo de la glándula y veo también el lóbulo izquierdo. Mido el lóbulo izquierdo, antero-posterior, transverso. Ya. Igual veo, como les decía, nos ayudamos viendo estructuras adyacentes. Coloco el Doppler color. Coloco también el Doppler para las estructuras que eran la carótida y la yugular. Ya tengo en transverso, ahora voy a ver en longitudinal el lóbulo izquierdo, ¿no? Miren cómo se ve toda la ecogenicidad, la importancia. Mido el lóbulo tiroideo. ¿Cuánto es? ¿Ya? Y por último, aquí en este también faltaría que veamos el istmo. Igual, nosotros vamos valorando también el istmo, que nos faltaría aquí, ¿ya? Aquí otro, no está tan claro, pero bueno, para reconocer las estructuras y más o menos para que no haya inconvenientes. Vemos también en transversal, ¿no es cierto? Miren, lóbulo derecho, el istmo y lóbulo izquierdo, ¿no? Entonces, las estructuras adyacentes, la carótida, la yugular y los lóbulos y el istmo que están indicando ahí, ¿no? Los planos musculares, que les recordaba también importante hacer la valoración de todas esas estructuras para que no tengamos inconvenientes. Hacia atrás estaba el esófago, miren el esófago y miren el corte que le podemos hacer a la paciente. Primero en transversal. En este caso le han puesto ahí, están viendo el lóbulo derecho, ¿no? Y los vasos que están ahí. Los vasos, la carótida derecha y la yugular. Medimos, miren justo en la mitad, antero-posterior y transverso. Doy la vuelta y veo el óvulo. Otra vez lo mido el óvulo longitudinal, ¿ya? Con eso yo tendría las 3 medidas para hacer el volumen, ¿no?
coloco el Doppler para ver vascularidad. Aquí le han puesto un Power Doppler, pero bueno, por eso se ve así de ese color. Doctora, disculpe, en estructuras adyacentes ahí no se va a ver las paratiroides. Son bien chiquitas, ya les explico. Terminemos este video y le explico, ¿ya? Entonces, miren, aquí también vemos las estructuras, vemos también aquí, miren, está midiendo un ganglio, que también vamos a ver más adelante cómo se ven y es importantísimo. Ya, las paratiroides son estructuras que están posteriores a la glándula tiroides. En el caso de que cuando son normales, casi no se ven las glándulas, las paratiroides. En realidad son tan pequeñas que no se suelen ver las glándulas. Son 2 a cada lado de las paratiroides. 2 derechas y 2 izquierdas. Cuando ya hay patología, ahí sí se suelen ver como unas imágenes hipoecoicas que están adyacentes en la parte posterior de la glándula tiroides. Pero sí, también se pueden ver las parótidas. Paratiroides. Las paratiroides, me pregunto, ¿no es cierto? Doctora. Paratiroides, me pregunto. Paratiroides, sí, sí, doctora, así es. Sí, esas, claro. Esas están así, como digo, son 2 derechas y 2 izquierdas, pero cuando estamos en una normal, no vamos a ver las paratiroides. Las vamos a ver cuando ya están patológicas, porque son demasiado pequeñas para el transductor. ¿Ya? Como otras, también tenemos algunas malformaciones congénitas tiroides o tal vez variantes también, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? Entonces nosotros siempre debemos, aparte de la anatomía normal, siempre reconocer variantes anatómicas porque estas nos van a ayudar a diferenciar si no es patología, ¿no es cierto? Entonces vamos, primero empecemos. Como variantes anatómicas tenemos de forma, puede ser hipoplasia o agenesia de algún lóbulo tiroideo. ¿Ya? Entonces yo tengo que pensar esto, que ya podemos también encontrar. O de posición, en donde puedo tener una tiroides ectópica sublingual, ¿ya? Entonces, si es tiroides ectópica, sería más arriba de donde nosotros, en la línea media, subir hacia cefálico, y nosotros podemos ver, obviamente, si no le encontramos en la posición adecuada, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿qué les parece? Voy a cambiar de puntero, ¿ya? ¿Alguien que me describa esto? ¿Qué les parece después de que hemos visto cómo se ve las estructuras? Es un corte transversal. Ausencia del lóbulo. Es un corte transversal y hay aumento del istmo. Ya, ¿qué más? Vemos los lóbulos más asentados del lado derecho, la carótida o la yugular a la parte de atrás. No. Y ahí no. El lóbulo izquierdo, la medida del lóbulo A ver, uno por uno, porque si no, no escucho a nadie. No se escucha bien ahí. A ver, uno por uno. El lóbulo izquierdo hay una porción anecoica. Ahí en el lóbulo izquierdo. Es lo que me llama más la atención. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo encuentro una ausencia del lóbulo izquierdo. Lo que se ve hipoecoico, esto es músculo. El istmo sí un poquito aumentado de tamaño, eso es lo que puedo evidenciar. Y tal vez donde está la flecha puede ser un segmento, un fragmento de lóbulo, o bien, no sé, el esófago. Pero parece el lóbulo también un fragmento hipotrófico, atrófico del lóbulo del lado sería izquierdo. Ya, izquierdo, sí. ¿Alguien más? Me parece que hay una formación anormal dependiente de un músculo que no ha permitido, está colapsando el lóbulo izquierdo. Ya. Bueno, entonces, retomemos la imagen y retomemos lo que nos dicen los doctores. Entonces, en este caso, miren, vamos viendo. Entonces, miren, ya reconocimos, ¿no es cierto?, que estamos en un plano transversal. Entonces, eso ya es un avance, que ya podemos reconocer las estructuras. Entonces, estamos reconociendo que estamos ya en un plano transversal. Ya sabemos que vemos así la glándula tiroides en este plano y ya vemos que tenemos un lóbulo derecho, un istmo, que como bien dijeron, se ve un poquito aumentado de tamaño,
que lo normal era hasta... ¿Hasta cuánto les dije? De 4 a 6. De 4 a 6. Ya, entonces si nosotros ya sabemos eso, importantísimo saber también eso, ¿no? Ya, de ahí vemos que acá nos hace falta. Nosotros, como dijo el doctor, esto que estamos viendo acá es músculo, son planos musculares. Entonces aquí tenemos una ausencia del lóbulo izquierdo. Entonces en este paciente, nosotros como no vemos el lóbulo izquierdo, yo lo que tengo que hacer es preguntarle al paciente, señor, ¿usted le han hecho alguna cirugía? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros en algunos tratamientos de cáncer de tiroides les hacen solo una resección de un lóbulo, aunque ahora casi también depende del paciente, pero casi se hace resección de toda la glándula tiroides, pero también se hacían estas resecciones. Entonces nosotros siempre debemos preguntarle al paciente, porque yo no puedo poner agenesia, que es una cosa, y una tiroidectomía es otra cosa. Entonces siempre preguntar. Pero aquí nosotros ya vemos ausencia, que ya es importante y es valorable ya saber que tenemos ausencia del lóbulo izquierdo de la glándula. Si el paciente dice, no, nunca me han operado, a mí nunca me han hecho nada, entonces yo estoy seguro que sí es una agenesia del lóbulo izquierdo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces siempre con la clínica del paciente, nosotros hacemos esa correlación con todo, no solo aquí, en todas las ecografías que hacemos. Doctora, disculpe, buenas noches. Disculpe una pregunta. Se estaría hablando de, usted menciona ausencia, pero ¿hay realmente ausencia del lóbulo o una resección parcial o una hipoplasia? Porque hay un segmento de la imagen que parecería ser un vestigio, es decir, un fragmento del lóbulo izquierdo y no una ausencia. Sí, en este caso sí se ve aquí, esta parte que está aquí, miren, reconocen ustedes, ¿por qué? Porque tiene la misma ecogenicidad, ¿no es cierto?, de toda la glándula, ¿ya? Entonces, en este caso, por eso es importante hacer la pregunta al paciente, porque, pero sí nos falta, sí nos falta una porción, entonces si es una resección, como dice, puede ser una resección parcial, entonces ahí lo importante de ver la imagen y preguntarle al paciente, ¿ya? Entonces ahí vamos diciendo que sí es resección, si es una agenesia, y ya vamos reconociendo estructuras. Vamos a otra imagen. Miren, esta en cambio, bueno, aquí ya dice pues el nombre, pero miren cómo está. ¿Qué nomás vemos ahí en cambio ya? ¿Qué es esto? ¿Qué corte es primero? A ver. Corte transversal en el que transversal. No es cierto. ¿Por qué? Porque el vaso lo estoy viendo, miren, la carótida le estoy viendo que le estoy haciendo un corte transversal a la carótida, a pesar de que yo no veo tiroides, casi no se ve. Aquí un poquito podríamos decir, pero en cambio pueden ser solo los bordes tal vez que quedaron de la glándula, pero en realidad nosotros acá solo vemos la tráquea y las estructuras. Vemos carótida, miren aquí vemos el esófago. Entonces, pues a este paciente, pues el paciente de ley me dicen, me operaron de la tiroides. Entonces tiene nosotros como describimos en el informe, se observa ausencia de glándula tiroides en ubicación habitual en correlación a tiroidectomía total, ¿ya? Pero nosotros cuando tenemos, porque siempre nos mandan a estos pacientes, a nosotros nos mandan, no para ver que no tenga la glándula, porque el médico que nos está enviando, él ya sabe que le operaron y que nosotros no vamos a encontrar la glándula tiroides, ese no es el chiste, sino que nos envían para ver si no hay recidiva de la lesión que tenía, para ver si no hay crecimiento de tejido maligno. Entonces, aquí es lo importante de nosotros hacer una valoración súper bien detallada de todo lo que quedó de todo lo que se hizo la resección de la glándula y para ver si no hay tejido, ¿no? Entonces, aparte de esto, nosotros nos ayudamos también viendo ganglios, que ya los vamos a ver más adelante. Vemos ganglios. Si nosotros ya vemos un ganglio bien feo que está en algún nivel, pues ya nos va a llamar la atención. Si es un paciente que le hicieron una tiroidectomía total, y el paciente viene a control, porque ellos se los llama a controles siempre, si viene a un control de ecografía, y yo a pesar de que yo no veo, ¿no es cierto?,
tejido maligno, no me parece que veo, pero sí veo un ganglio aumentado, una adenopatía grande con pérdida total de su morfología. Obviamente podemos pensar que sí hay alguna lesión maligna, ¿no? Entonces tenemos que hacer una valoración total. ¿Ya? En este caso, sí se puede mencionar de que bajo la flecha roja, si hay un fragmento de tejido glandular. Sí, eso le decía, que en realidad que parece unos bordecitos o todo que sí parecería, ¿ya? Entonces, a pesar de que obviamente que se tiene que hacer una tiroidectomía, sí suele quedar unos vestigios. Entonces, aquí es importante estas valoraciones, como digo, pero ver si tiene características malignas, ¿ya? Otra imagen, otra lesión que es más o menos común, pues no tampoco es tanta la incidencia que tiene el quiste tirogloso, pero es una imagen quística que se forma en la línea media de la región cervical. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que es quiste tirogloso? Es porque está en la línea media y porque tiene contenido anecogénico. Siempre tiene redondeada con contenido anecogénico, ¿ya? Siempre en la línea media. Entonces, nosotros vamos recorriendo desde la parte superior del cuello hacia abajo. Hacemos un barrido de todo, en transverso y en longitudinal. En el momento en que yo ya encuentre y miren, como tengo piel, tejidos y ya está planos musculares, ¿ya? Entonces, más o menos ahí. Esta imagen, ¿por qué creen que se ve así si es un quiste? Que ya habíamos visto ayer quistes, todas las formas de los quistes. Entonces, ¿por qué yo le vería con esta ecogenicidad? Probablemente porque hay acúmulo sanguíneo o esté infectado con material purulento. Ajá, entonces, si recuerdan ayer yo les decía que la sangre también o la pus puede tener como ecos internos o como imágenes como un poco más densa el líquido. Entonces, pues en este caso es un quiste tirogloso complicado. Se rompió y empezó a sangrar, un quiste tirogloso. Pero siempre tener en cuenta que los quistes tiroglosos se forman en la línea media. Tenemos también quistes laterales que se forman, que hay una infinidad. Si ustedes ponen quistes de la línea media del cuello van a encontrar bastantes, pero el tirogloso siempre es en la línea media. Si yo encuentro un quiste lateral, no es un tirogloso, es otro tipo de quiste, pero no el tirogloso, ¿ya? Pero este es el más común, por eso lo puse. ¿Ya? Ahora vamos a centrarnos nosotros en la valoración de lo alrededor de toda la región cervical. Les decía que nosotros vamos en busca en el cuello de ganglios, de todos los ganglios. También decíamos que nosotros tenemos, si ustedes muy bien saben, tenemos ganglios en todo el cuerpo, no tenemos cadenas ganglionares. Entonces, la importancia. Esto es un ganglio normal. Si recuerdan, ayer tenía un aspecto de un pseudo riñón que les decía. Un pseudo riñoncito, tenía un hilio renal y un hilio y tenía una cortical. Esto es lo que normalmente tiene un ganglio, ¿ya? Yo así tengo que ver un ganglio normal. Y esto sí lo veo, incluso como explicaba, incluso porque tal vez alguien se golpeó, incluso alguien se rasuró, a veces estos ganglios se reactivan, pero son solo ganglios inflamatorios, solo aumentan un poquito de tamaño. Pero si se acuerdan ayer la imagen de la adenitis mesentérica, ¿se acuerdan que no se veía el hilio en esas imágenes, en esos ganglios? Porque son ganglios aumentados de tamaño, con engrosamiento de la cortical y pérdida de su hilo graso. Entonces, esta imagen, grábense, esto es un ganglio normal, ¿ya? Diferente a un quiste. Los quistes son redondeados, los quistes son anecoicos. Esto es un ganglio. Lo estoy diciendo para las personas que tal vez no tengan muy en claro. Los que ya saben, pues ya les va a ser fácil, ¿no? Entonces ya tengo yo, ¿no es cierto?, la noción de cómo se ve un ganglio normal. Ahora yo tengo que ver los niveles en donde yo puedo ver los ganglios. Entonces, como en todo, nosotros podemos segmentar las partes para yo decir, se ubica un ganglio de tanto por tanto ubicado en el nivel 3. Ya. Esto, si yo lo digo que está en el nivel 3, aquí y en donde sea, van a saber en dónde se encuentra ubicado, ¿no es cierto? Entonces tengo 1A, 1B, esa es la división, 2A, 2B,
3, 4, 5A, 5B y 6. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, 1, la línea media, y 6 debajo de la línea media. Esto es anterior a la tiroides, ¿no? Y todo esto es lateral. Entonces, yo pues en este caso, a veces la mente no es que nosotros nos acordemos todo. Esto lo pueden tener incluso, si no recuerdan, pueden tener una imagen en el celular o cada vez que necesiten buscar en el internet para delimitar bien en dónde se encuentran los ganglios. El paciente, cuando nosotros hacemos la ecografía, lo ponemos más o menos en esta posición, ¿no es cierto? Entonces yo ya terminé la glándula tiroides y me voy a los laterales y veo, mire, el 2B, por ejemplo, está retroauricular. Entonces, si yo veo el ganglio aquí, lo refiero como que está en el nivel 2B izquierdo. ¿Ya? ¿Está claro esto? Sí, doctora. Ya. Entonces, como conclusiones, nosotros vamos a ver que ya vimos doctora, que la glándula... disculpe una pregunta. ¿Ese mapeo es del lado derecho y del lado izquierdo? Sí. No, aquí, a ver, en esta imagen solo tengo del lado izquierdo, pero nosotros la valoración la hacemos del lado derecho, la misma que acá, pero traspolado al lado derecho. Y en el lado izquierdo. Por eso es que digo, niveles derechos y niveles izquierdos. ¿Ya? Ya. Gracias. Ya. Entonces, como conclusiones, nosotros decimos que tenemos una glándula tiroides homogénea. Tenemos, ¿no es cierto?, ecogenicidad parecida. No vimos las glándulas salivales, pero las glándulas salivales, que son la parótida y la submandibular, tienen la misma ecogenicidad de la glándula tiroides, y el óvulo piramidal es más frecuente en niños y jóvenes. ¿Ya? Entonces, esto es en cuanto, esta es la bibliografía que se utilizó para realizar la presentación. Y bueno, entonces, esto sería en cuanto a... descartar. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Doctora, disculpe una pregunta. Una de las complicaciones de cirugía es a veces la lesión del nervio recurrente laringio, y con la caída de la cuerda vocal izquierda. Está en el lado izquierdo el nervio recurrente laringio. Sí. Entonces, ¿es solo en el izquierdo, o estoy transcuerdo que también es el derecho? Sí, no, solo, a ver, el nervio laringio recurrente solo me parece que está en el izquierdo. Entonces, por eso nosotros sí le podemos reconocer. No en todos los pacientes se puede reconocer el laringio recurrente. No en todos los pacientes es tan fácil reconocer. Pero si nosotros ya tenemos un antecedente de una tiroidectomía o de alguna cirugía que hacemos en cuello y nos refiere el paciente, entonces sí tenemos que ser más exhaustivos en buscarle el nervio para poderle ubicar adecuadamente. A veces los nervios en realidad no son tan fáciles de reconocer en todas las estructuras, porque pues nervios tenemos en todos también el cuerpo, pero a veces no son tan fáciles de reconocer. ¿Y cuál es la sensibilidad? Doctora, disculpe la interrupción, pero hay dos nervios laringios recurrentes, el derecho y el izquierdo. Ya, buenazo, ya. Ambos pueden lesionarse en las tiroidectomías. Ya, buenazo, muchas gracias. Doctora, disculpe, la sensibilidad del eco y en relación a la TAC, cuando hay una lesión del nervio recurrente laringio por una tiroidectomía total, ¿cuál es el porcentaje de...? En este caso, nosotros cuando pensamos ya en lesión de nervio, nos vamos directo a la resonancia. ¿Ya? Porque la sensibilidad de la tomografía es baja con nervio. Nosotros no vamos a ver casi nervios con la tomografía, pero si yo ya estoy pensando y yo tengo un paciente de esas características, tengo que enviar a hacer resonancia. La eco, me voy a quedar corta con la eco si en realidad no se puede reconocer. Aparte, no todos los nervios se pueden ver, y como decía, es de operador dependiente. No todos van a tener la práctica en ver un nervio. Entonces, cuando nosotros, si en la ecografía ya no se vio el nervio o hay alguna discrepancia, la tomografía no me va a ayudar para ver un nervio. Entonces, ustedes lo que tienen que enviar es hacer ya una resonancia magnética. Y ahí sí se ve todo. En esos de tejidos. Como digo, cada estudio tiene sus indicaciones.
Doctora Magali, en cuanto a los niños e incluso intrauterino, la visión del timo, ¿cómo sería? Sí, en este caso, pues como usted dice, nosotros siempre vemos en niños, entonces más o menos es superior o anterior a la línea media de la región cervical. Así normalmente se ve el timo, como una imagen casi con la misma ecogenicidad de la glándula tiroides. Nosotros lo vamos a ver, ¿ya? Un poco hacia la línea media y hacia el lado derecho. Así se ve el timo. Entonces, pues eso es importante, miren qué chévere. Eso es importante porque nosotros... Tendríamos que buscarle torácico. Claro, sí, pero por eso digo, de la línea media hacia la parte derecha, ¿ya? No es que esté solo en la línea media, sino de la línea media hacia la parte derecha. Nosotros enviamos, pero me iba a decir esto que es importante, la pregunta que hace. En este caso, la ecografía no nos ayuda tanto en valoración de timo. Para eso utilizamos otros estudios diagnósticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso solo en una simple radiografía de un niño nosotros valoramos muy bien timo, ¿ya? Pero diferente en la ecografía, porque la ecografía no me ayuda tanto a ver un timo, ¿ya? Pero sí la radiografía y pues obviamente en ese caso sí la tomografía, ¿ya? Y como usted dice, sí, también claro es parte torácica, entonces por eso nos ayuda muy bien la tomografía, ¿ya? Tenemos también que saber, pues, del timo, que cuando ya disminuye también de tamaño, que más o menos son a los 19 años, también ya disminuye de tamaño. Y saber que más o menos la ubicación para cuando tengamos una lesión ya sería eso de mediastino, ¿no? Cuando aumenta de tamaño y todo, ya es un mediastino. Pero ahí ya nosotros utilizamos otros métodos diagnósticos, ya no la ecografía. Y doctora, siempre importante, como lo mencionó, el hacer una verdadera anamnesis al paciente, porque muchas veces solamente nos mandan algún pedido específico de valor o evalúe la tiroides. Sin embargo, siempre hay que preguntarle en el trayecto de la realización del trabajo todos los antecedentes. Entonces, eso es importante para tener ese criterio de poder evaluar bien la glándula. Sí, y verán que ustedes se van a dar cuenta, los que ya hacen la ecografía y los que van a empezar a hacer, que en realidad es complicado. Tiroides, a pesar de que lo estudien, lo pueden leer hoy día, todo el día, mañana ven un paciente y los nódulos tienen diferentes características, tienen muchas características, entonces a veces sí es un poquito difícil la glándula tiroides, la valoración, pero lo importante es ir reconociendo estructuras, practica, reconocer estructuras. Como dije hace rato, a veces es complicado con diapositivas, por más que no se aprende, nosotros no aprendimos, yo no aprendí ecografía solo con diapositivas, es imposible que haya aprendido así. Nosotros es a la práctica y ahí es cuando nosotros ya vamos recorriendo, pero ya sé que en esta parte yo ubico tal cosa, me voy a esta región, ya ubico tal cosa, eso es lo que yo aprendo así. Pero como dijo también el doctor, ojalá en las prácticas puedan, las dudas que les quedan, se puedan apoyar ahí en las prácticas, ¿ya? Igual aquí estamos para contestar cualquier pregunta, no es que haya ningún inconveniente por contestar, como digo, es una retroalimentación tanto suya como mía, ¿no? Estamos para aprender todos los días. Bueno, ya creo que no voy a avanzar porque hoy día les iba a dar 2 temas, pero ya no vamos a avanzar, no me voy a quedar a la mitad del otro tema también. Entonces, mañana hacemos testículo y mañana vemos entonces, mañana vamos a ver anatomía de testículo y patología testicular, mejor eso. Y el lunes vemos patología tiroide, ¿les parece? ¿O vemos mañana patología tiroide para seguir? Mejor sí. Sí. Sí, para llevar la secuencia. Mejor para poder seguir. Yo mismo me contesto y digo, sí, mañana patología tiroide mejor, ¿ya? Entonces seguimos la secuencia. Ajá, seguimos la secuencia y el lunes seguimos con la clase que nos faltó hoy día, que nos quedó de anatomía, y seguimos con patología testicular. Ya, entonces mañana les invito a que si pueden revisar algo de patología tiroide difusa, imágenes nodulares, pues los nódulos, hay que aprender a reconocer un nódulo para decir
si es benigno o maligno. Entonces mañana nosotros vamos a aprender un poco de eso, ¿ya? Nos vemos el día de mañana. Les agradezco por la atención. Hasta mañana, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias.